Recibe el honor y la gloria, Padre, al único, al verdadero, al amado de las naciones, al poderoso de Israel. Torre fuerte es tu nombre, a ti correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es tu nombre, a ti correrá el cansado, a ti correrá el fatigado, el agobiado, y será levantado. Recibe la gloria, recibe la honra, no a nosotros, sino a ti sea dada la gloria. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Jesús, dale un aplauso a Jesús. Saluda a tu hermano que está a tu lado, toma tu asiento, por favor. Gracias, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Está haciendo algo de calor, ¿verdad? Quiero comenzar con una historia antes de leer el texto. Había un hombre que estaba trabajando intensamente. Un hombre que tenía varios días trabajando intensamente, que estuvo sirviendo, que estaba trabajando y que dentro de su corazón estaba buscando un tiempo para poder adorar a Dios. Pero en lo intenso de su trabajo, Dios habló a su vida, dándole una palabra de exhortación y de aliento. Y ese hombre soy yo. Solo quiero testificarte lo que ha acontecido, porque yo no soy un profeta, yo no soy un evangelista, un maestro, yo no soy un pastor, yo no sé exactamente cuál sea el llamado que Dios tenga para mi vida, pero una cosa sé, que tengo el don de servicio y que me gusta servir. Y yo no soy de que Dios hable a mi vida, que me hable audiblemente, que tuve un sueño, que tuve una visión, ni tampoco de estarlo platicando. Pero este sábado estaba yo trabajando y estaba cansado y estaba pensando: Señor, no tiene sentido trabajar tan arduamente si el cansancio, si la ocupación me separa de poderte buscar. Y estaba en ese pensamiento cuando vino una palabra a mi mente. Tenía la computadora conectada al sonido. Corrí, abrí la Biblia, fui a la palabra y la palabra tocó mi corazón. La palabra fue rema automáticamente. Sentí una confirmación de lo que yo estaba hablando con Dios en ese momento. En el acto, cuando la palabra me golpeó, porque la palabra habló a mi vida, habló a mi espíritu, le hablé a mi amigo de oración y le dije: Dios me acaba de hablar, necesitamos orar. Necesitamos orar. Yo estaba sintiendo una necesidad tremenda de orar. El domingo venimos a orar temprano. El Espíritu nos guió en una oración, la cual quedamos tocados por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál no será nuestra sorpresa? Que el pastor viene y trae una palabra de exhortación. Y digo: Señor, ahora tú quieres que yo hable esta palabra al pueblo. Ayúdame, Señor. Si tú no vas conmigo, no me lleves. No me lleves, Señor. Y bueno, puede haber gente nueva aquí y la palabra no se acomoda. Pero siempre me ha gustado exponer mi conciencia, exponer mi corazón, porque de esa manera Dios me ha ayudado a crecer. Y yo no soy nadie. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 2.
Y hay 7 mensajes para diferentes iglesias, pero yo solamente me voy a enfocar en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Multimedia, titulé este sermón Contristados para volver. ¿Estás conmigo, hermano? Hemos orado, hemos adorado a Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel es el pastor de la iglesia de Éfeso o el obispo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, o sea, Jesucristo, por medio de Juan, estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, había un elogio hacia la iglesia, para la iglesia. No todo era malo. Has sufrido y has tenido paciencia y no has desmayado por amor de mi nombre. 4. Pero, esa palabra marca la diferencia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando yo leía, yo conozco tus obras, y luego leí, has dejado tu primer amor, la palabra golpeó mi vida. Antes de continuar, quiero decirte que esta palabra a mí me golpeó y me quebrantó, a mí me habló. Pero yo sé que no es a mí solamente quien me está hablando, porque el pastor trajo una palabra el domingo también. Recuerda por tanto de dónde has caído, versículo 5, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Está hablando de un juicio, no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino de un juicio inminente, pronto. Está hablando a la iglesia y está hablando a la congregación. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está la promesa. Entonces yo veo 3 cosas. Dios está elogiando a la iglesia, pero también los está exhortando y también les está dando una promesa. Éfeso fue la capital de Asia Menor, un centro de comercio. Era rico en sus productos de la tierra, en sus frutos, en sus vegetales, pero también era rico en la pesca, en la vida del mar. Una de las 3 ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. El templo de Diana, Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo, se hallaba en esa ciudad, y una importante industria de la creación de imágenes de esta diosa de la fertilidad, la diosa Diana. Eran orfebres, eran joyeros, y su riqueza la hacían edificando estas imágenes. Durante un largo periodo la iglesia de Éfeso se había negado a tolerar el pecado entre sus miembros. Esto no era fácil en una ciudad caracterizada por sus prácticas sexuales inmorales, asociadas con la adoración a la diosa Diana. La gran ciudad se conmocionó completamente con el mensaje de Pablo. El libro de los Hechos, capítulo 19, nos dice que el poder de Dios era tan tremendo en la vida del apóstol Pablo, que aún con sus pañuelos eran llevados a los enfermos y estos sanaban. Eran puestos sobre los que tenían espíritus inmundos y eran libertados.
Así que los que hacían exorcismo empezaron a querer usar el nombre de Jesús. Pero ¿cuántos sabemos que no podemos hacer una réplica de la unción? No podemos hacer una réplica del Espíritu Santo ni del poder que emana de la presencia de Dios. No podemos hacer una réplica. Entonces Demetrio el joyero y todos los demás orfebres se levantaron, porque todos los que hacían magia traían sus libros y eran quemados por el arrepentimiento que había venido a ellos. Y Demetrio se levantó, dando como resultado que los plateros provocaron un gran disturbio cuando vieron amenazados sus negocios de hacer estatuillas. ¿Cuál es la aprobación de Dios para la iglesia de Éfeso en este texto que acabamos de leer? Versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras, está hablando en singular, y tu arduo trabajo. Está hablando al pastor de la congregación, el que era responsable del bienestar espiritual de la iglesia. Pero también está hablando en singular, hablando a cada uno de los miembros de esa iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, tu resistencia al pecado. Estas son cualidades que producen carácter y madurez cuando los creyentes enfrentan pruebas. Cuando tú te halles en diversas pruebas, gózate, porque es cuando está siendo probado, está siendo templado tu carácter. Y cuántas veces hemos trabajado arduamente en el ministerio. Y yo recuerdo cuando yo empecé a servir aquí en la iglesia, que hubo una persona que me dijo: ¿sabes qué? Porque les digo que mi don es de servicio. Y yo venía muy tosco todavía, estaba siendo pulido, sigo siendo pulido. Y yo quería trabajar. Y me decía: cálmate, empieza a delegar, empieza a orar por la gente que Dios te va a dar para que te ayude. Y empieza a delegar. Y trabaja con el espíritu y trabaja con la mente. Qué fácil. Uno tiene que aprender a través de diversas pruebas, a través de pasar por el desierto, a través de pasar sed y hambre. Uno empieza a aprender. Pero las pruebas producen carácter y madurez cuando los creyentes las enfrentan, las resisten el sufrimiento. Y toda la iglesia debe tener estas características. ¿Cuáles características? Pues estamos hablando de paciencia, estamos hablando de servicio, estamos hablando de resistencia al pecado. ¿Y cuántos líderes de células, cuántos anfitriones de células, cuántos hombres que han estado al frente de un ministerio se han cansado, se han agotado, han estado agobiados, desgastados? Diáconos, líderes, congregación, maestros de escuela dominical, ujieres, todos aquellos que sirven. Ha llegado un momento en tu vida que te has sentido cansado. Han venido las pruebas a tu casa, tu hijo está rebelde, has tenido problemas con tu esposo, la economía cayó. No puedes estar tranquilo cuando tienes que tomar una decisión importante en tu vida. Y en ese cansancio estás anhelando el abrazo de tu líder próximo o una palabra de tu pastor, y parece que todos te dieran la espalda. Es que estás en la fragua, es que estás siendo templado, es que estás siendo llevado al crisol a altas temperaturas, porque Dios está templando tu carácter. Y es que Dios calla y tú sientes que Dios no está contigo, pero Él está mirando cómo tú reaccionas en esos momentos de prueba, en esos momentos de angustia, en esos momentos que Él te lleva a que tú pases por ahí porque es necesario. Pero todos estos esfuerzos, ¿cuáles? Trabajo, paciencia, resistencia, servicio,
deben de surgir de nuestro amor a Jesús. Porque si no tenemos amor a Jesús, nos vamos a cansar. Tienen que brotar de nuestro interior. No ser siervos asalariados. Quiero dejar claro esto. Hay hombres, hay mujeres que sirven tiempo completo en el ministerio y que viven del ministerio. Pero ¿por qué están en el ministerio tiempo completo? Porque hay una pasión en su corazón para servir a Dios. Yo estoy hablando del que está ministrando a una persona, el que está al frente de un ministerio. Si tú eres nuevo y estás viniendo y estás al frente de tu hogar, a ti te estoy hablando. Que si no hay un amor genuino que brota de tu corazón, tú vas a desistir cuando venga la prueba a tu vida. Es que estoy buscando que Dios sane a mi esposo, y cuando Dios sane a tu esposo ya te cumplió lo que necesitabas y te va a dar la espalda a Dios. No, tiene que brotar un amor genuino de tu interior que te lleve a enfrentarte al desierto, a los gigantes, a las pruebas. Entonces Dios te va a exaltar. Tanto Jesús como Juan recalcan el amor los unos por los otros como una prueba auténtica del Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, por favor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Si se cumple este mandamiento, es suficiente. Si se cumple este mandamiento, que nos amemos unos a otros, que nuestra adoración, nuestro servicio brote de un amor genuino, es suficiente. Es suficiente. Amén. Perseveraba la iglesia de Éfeso a pesar de la oposición y tal vez a la persecución, junto con la adoración a la diosa de la fertilidad, Diana, que contaba con miles de sacerdotes y sacerdotisas. La ciudad era centro de adoración al emperador romano. Y asimismo había algunos que practicaban la magia. Los cristianos no eran aceptados por la sociedad, pero seguían firmes en sus convicciones. Y viene a mi mente Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos amigos de Daniel, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, edificó una torre, una estatua, y mandó que toda la gente en el reino, cuando sonara el tamboril y la flauta y los instrumentos de música, todos se postraran delante de esa estatua. Pero Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes en sus convicciones. El Dios al cual nosotros adoramos nos librará del horno de fuego. La iglesia de Éfeso se mantuvo firme en sus convicciones, como tú y yo tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones cuando venga la prueba. Porque Él conoce todo de nosotros. Él conoce nuestras obras. Él prueba la mente, Él escudriña el corazón. Él conoce todo de nosotros. Yo conozco tus obras. Es una frase que aparece en cada una de las cartas como una declaración de reconocimiento del Dios omnisciente y omnipotente. Acompáñame al Salmo 139, por favor. Salmo 139.
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, como cuando un ejército enemigo sitiaba una ciudad y nadie podía entrar, nadie podía salir. Así el Señor nos rodea, conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Cuando venimos a este lugar y tratamos de adorarlo, Él sabe la intención que hay en nosotros. Versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso, para mí alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Él es el que escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Yo conozco tus obras. Esa palabra me reventó, hermano. Yo no sé si Dios me está hablando a mí para que pase más tiempo con Él. Pero desde antes del campamento, por cuestiones de trabajo, por el campamento, por mi trabajo, se acercan las clases, no he podido descansar y he descuidado una relación con Dios. Él está buscando que volvamos al primer amor. ¿Cuál es nuestra actitud delante del Rey de la creación? Queremos las bendiciones, pero no queremos las responsabilidades. Queremos sentir el río de Dios que trae paz, que trae gozo, que trae salud, pero no queremos las responsabilidades. Dios le decía a Jeremías: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y no leí el 24. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede y siempre está presente. ¿Nos podremos esconder de Dios? Y si hay algo que tú piensas que está mal, pero es tu sueño, pelea por tu sueño hasta que lo abraces y lo alcances con un corazón íntegro, con un corazón íntegro, honesto, sin doble ánimo. Persíguelo. ¿Cuántas personas? Aquí está mi hermano Julián. ¿Dónde está? Él lo estaba viendo. ¿Cuántas personas aquí han crecido en medio de un huerto, en medio de árboles frutales? Yo creo que cuando una persona crece entre la naturaleza, crece entre las huertas, rodeado de árboles frutales, come lo mejor del fruto,
Comes la mejor sandía, comes el mejor melón, comes el mejor mango, el mejor aguacate. Puedes destazar una sandía y comer puro corazón de sandía. Cuando yo era niño, yo me comía el puro corazón y mi mamá se enojaba. Le metía la cuchara así y le hacía unas rueditas, puro corazón, porque las llevaba a la mitad así. Tenía un frutero siempre grande, gracias a Dios. Y mi mamá se enojaba. Pero yo creo que las personas que están acostumbradas a vivir y a cortar el fruto directamente del árbol, difícilmente van a poder saborear un fruto y van a poder reconocer. No está mi hermano Julián, pero él conoce de frutas. Ese fruto no fue madurado en su tiempo. Necesito mis lentes. Los demás frutos no nos gustarán, parecerán insípidos y que no nutren tanto la textura, el sabor, el olor y la calidad de los frutos que maduran en su proceso natural bajo el sol. No es lo mismo que aquellos que fueron cortados verdes y maduraron por su cuenta en el almacén. Yo creo que usted reconoce un fruto que no está maduro ni está listo para comer, de solo verlo. Lo mismo sucede con los creyentes después de los primeros frutos de su vida cristiana. Dios te regresó a tu esposo, tu hijo dejó de venir en las madrugadas, trajo paz a tu hogar, la economía cambió, empezaron a venir los pequeños primeros frutos. Pero después muchos se alejan del contacto íntimo con Dios. Y el proceso de maduración no sigue su ritmo vigoroso y saludable, sino que viene a ser como el tomate que es cortado verde de la planta. Al permanecer en Cristo, el creyente va creciendo, madurando y obteniendo todo el sabor y el olor que le corresponde. ¿Cómo estás madurando? Es aquí donde surge la pregunta. ¿Cómo tú estás madurando? ¿Conectado a Cristo o como una fruta cortada? ¿Cómo estamos madurando? ¿Cómo estoy madurando yo? Enseguida viene la amonestación de Dios en Apocalipsis capítulo 2. Vayamos ahí, hermano. Se quedaron muy callados, hermanos. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado lo más importante, tu primer amor. Y yo recuerdo cuando andaba de novio, no, hombre, qué bárbaro, atravesaba toda la ciudad. Y decía un cantante muy famoso ranchero: cruzando montes, barrancos y poblados, va un hombre triste montado en su caballo, su perro le acompaña rastreando los sembrados. Esa era una canción que a mí me encantaba. Atravesaba los montes y todo en la noche, bien enamorado. Pero Cristo utiliza, cuando dice has dejado tu primer amor, utiliza la palabra ágape, hablando del amor profundo que Dios tiene por el hombre. Esta reprensión contrasta con lo que Pablo había escrito 35 años antes a la iglesia en Éfeso, cuando les dice que nunca dejaba de dar gracias ni de orar por ellos, por su fe en Cristo y por su amor ágape por los santos. Ahora ya estaba la carta dirigida a la segunda generación de la iglesia de los Efesios. Hay tres palabras griegas que se traducen por la palabra castellana amor, y una de ellas es eros, el amor en el sentido de la pasión, del sentimiento, del deseo. La palabra erótico deriva de ella. La palabra fileo,
que es el amor en el sentido del afecto y de la preocupación humana. La palabra filantropía proviene de la palabra fileo, que significa amor al género humano. De modo que una madre ama a su hijo con un amor fileo. No va a amar a su hijo con un amor eros. Y no está mi esposa aquí, pero yo la amo con un amor ágape, porque me sacrifico por ella, pero con un amor eros también. Y ágape, que es el amor que se mide por el sacrificio. Esta es una palabra que se usa abundantemente en el Nuevo Testamento para describir el amor de Dios y el amor que Él engendra en los hombres. Este es el amor de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Usted daría a su hijo por un asesino? ¿Usted daría a su hijo por un asesino? Yo tampoco. Pero Dios nos ama con un amor ágape que se mide por el sacrificio que dio a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dale un aplauso a Jesucristo, porque Él nos ama con un amor ágape. Y en Romanos capítulo 5 dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, es el amor que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros. También ágape es el amor en Primera de Corintios capítulo 13, que habla de la preeminencia del amor. El amor no tiene envidia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esta palabra ágape es la palabra que Pablo usa en Efesios capítulo 5 versículo 25. Lalo, por favor. Maridos, amen a sus mujeres. Y claramente da a entender un amor dispuesto al sacrificio, porque continúa diciendo: así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amor ágape, dejaste tu primer amor. Si has servido, si has trabajado, si has perseverado, si has resistido a las falsas doctrinas, porque he puesto en ti discernimiento para que tú puedas entender. He puesto en ti las fuerzas para que puedas servir, y yo te elogio por esto, decía Dios a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no que seamos religiosos, pero cuando valoramos nuestra salvación, que vino a través de la gracia, cuando Dios mandó a su Hijo y murió crucificado en la cruz, cuando valoramos ello, podemos entender que tiene que haber gratitud en nosotros. ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿En qué ocupas tus tiempos libres? Venimos y nos lamentamos. Venimos y no se puede ensanchar nuestro territorio. Pero ya hicimos un pacto con Dios en este lugar que es sagrado. Y un pacto es un acuerdo entre dos personas. En el matrimonio estamos haciendo un acuerdo, un pacto. Y el hombre puede quebrantar ese pacto, ese acuerdo,
Pero Dios es el que está mayormente interesado en que ese pacto nunca se fracture. Pero tú y yo ya abrimos nuestros labios y dijimos: te vamos a seguir, te vamos a adorar, te vamos a buscar, te doy mi vida, te doy mi corazón. Y viene la prueba. Y me estoy alimentando de otra fuente. Luego ando que no me aguanto. Para cuando recibieron la carta aquí en Apocalipsis, la mayoría ya era una segunda generación. Y aunque habían retenido la pureza de la doctrina en sus vidas y seguían practicando un alto nivel de servicio, les faltaba una profunda devoción a Cristo. Una profunda devoción a Cristo era lo que estaba haciendo falta a la iglesia de Éfeso. La iglesia de nuestros días también necesita escuchar la misma advertencia, en el sentido de que la doctrina, o sea, la palabra, las verdades eternas y el servicio no son suficientes. La palabra por sí misma no puede hacer efecto en tu vida si está en el armario y está llena de polvo. Es como el hacha que fue creada para cumplir un propósito, pero si no hay una fuerza que la lleve a cumplir esa acción, no va a servir de nada. La palabra, si no la leo, si no la aplico, si no soy diligente en aplicarla a mi vida, no va a hacer efecto. De nada sirve que yo levante mis manos, que yo le diga: Señor, ayúdame en mi conflicto, ayúdame en mi problema, si yo mismo le doy la espalda a Dios. Cuando no veo su respuesta, es en el momento que se está reventando esa área que está viniendo a tu vida. Es en el momento que está por venir la bendición a tu vida. Cuando tú desistes, ahí está el Señor observándote. Y Él trae hambruna de la palabra a las vidas cuando aquellos le dan la espalda. La palabra de poder viva y eficaz está siendo soltada y no la puedes entender, no la puedes atesorar, porque estás en otra sintonía. Y no va a hacer efecto en tu vida. Cristo lo que está buscando es un corazón contrito y humillado. Entiendo si son tus primeros pasos, hermano, lo entiendo. Pero recibe la palabra, aplícala a tu vida. No soy yo el que la está hablando, es una palabra que Dios trajo a mi vida y nunca me imaginé que yo iba a predicar en este día. Pero esta palabra no es que yo venga a darte la clase o que yo sea muy santo, no. He rendido mis dificultades, he rendido mis debilidades, he rendido mis complejos, he rendido tantas cosas a Cristo y lo sigo haciendo. He sido una persona muy defectuosa, pero si no lo reconozco primeramente y lo rindo delante de Él, ¿cómo Él va a hacer la obra en mi vida? Cristo quiere tu corazón, no las manifestaciones externas. Y si tú eres nuevo, acércate a Dios en la intimidad. Porque cuando tú le buscas en lo secreto, Él te va a recompensar con eso que tú le estás pidiendo, porque Él tiene conocimiento de tus necesidades, porque Él es el Dios omnisciente y omnipotente. Salmo 139, recuérdalo. Él te rodea, Él pone un sitio en tu vida.
conoce las intenciones de tu corazón, conoce tu levantar, tu acostar. Él sabe cuando estás en una tribulación, pero Él está esperando a ver tu reacción. Como los judíos comían sin cuchillo ni tenedores, era necesario que sus manos estuvieran completamente limpias para comer. Lavárselas era considerado como un asunto de obligación religiosa y regulado por severas leyes rituales. Como no usaban zapatos sino sandalias cuando caminaban, al llegar a una casa, los criados lavaban los pies de los caminantes. Algunas veces, como demostración de mucho respeto, el mismo dueño de la casa hacía este servicio. En días de fiesta, los pies eran lavados y ungidos. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo lo único que puede lavar nuestras conciencias para que podamos servir a un Dios vivo. La sangre de Cristo es lo único que puede limpiar un corazón perverso, un corazón dividido, un corazón que no puede recibir la palabra de Dios por las circunstancias que ha pasado y que no ha resistido. La sangre de Cristo es lo único que puede transformar un corazón. Y Dios está así. Está con sus brazos abiertos. Estás cansado, estás agobiado, ven y descansa en mis brazos. Es lo que está pidiendo el Señor. Ven y entrégame tu corazón, ven y entrégame tu vida, ven y dame ese tiempo libre que tienes. Estudiantes del instituto, no es solamente conocimiento, es una relación, es una aventura espiritual con el Espíritu Santo. Es una vida de sujeción, es una transformación en tu interior. Ríos de agua viva fluyendo. Es permitirle al Espíritu Santo que tome el control de tu mente, de tu corazón, de tus decisiones. Él está pidiendo tu corazón. Por eso es que venían los escribas y los fariseos ante Jesús y le decían: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Y Jesús les decía: es que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Porque lo que entra por la boca baja al estómago y se va por la letrina. Y lo que sale de la boca del hombre viene del corazón, y del corazón vienen los homicidios, vienen las divisiones, vienen las infidelidades, vienen las perversiones. Y les estaba dando una lección. Dios no solamente quiere tus manos para que le sirvas, no solamente quiere tu mente, sino que quiere tu corazón, quiere tu corazón. Los escribas y fariseos le decían: ¿por qué quebrantan la ley no lavándose las manos? Yo no quiero estar sirviendo con un corazón dividido. Yo no quiero estar sirviendo con un corazón dividido. Yo quiero que cuando nadie me vea poder estar postrado delante de la presencia de Dios y que Dios haga la obra en mis necesidades. Ahí está la victoria, hermano. Y a lo mejor dices: es que tengo mucho trabajo. Ciertamente necesitamos trabajar, ciertamente necesitamos estudiar, ciertamente tenemos que esforzarnos aún más, pero que Dios en su misericordia nos dé más fuerza y sabiduría para organizar nuestros tiempos. Porque si te quedan 2 horas libres de tiempo libre, una le tienes que dar a Él. No solamente el tiempo que tú vengas aquí a la iglesia, de que han servido 50 días, 50 horas ininterrumpidas de oración, de que han servido
las predicaciones en los parques. Y es lo que yo estaba pensando. ¿De qué ha servido? ¿De qué ha servido? Nos hemos esforzado, sí nos hemos esforzado. Pero viene la primera aspereza en el hogar y estoy explotando, estoy hablando de mí. Y ahorita se nos está predicando que hemos dejado el primer amor. Estamos sirviendo con un corazón dividido. Pero hay una promesa en esta palabra: el que oyere mi palabra, yo le daré del mejor fruto. Yo afectaré su vida para eternidad. Yo le concederé las peticiones de su corazón mientras estén en la voluntad de su palabra, de su corazón. La falta de amor no es una cosa pequeña o solo indiferencia. El primer mandamiento de Jesús es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El amor de Dios es esencial, porque Cristo dijo que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Te decía que la palabra por sí sola no puede hacer efecto. No debemos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, para que seamos prosperados en todo lo que hagamos. Realmente aplicarla a nuestras vidas. Así como cuando un hombre y una mujer se enamoran, los nuevos creyentes experimentan amor, entusiasmo, cuando se dan cuenta cuán importante es ser perdonado. Yo realmente valoro mi salvación. Realmente valoro la salvación de mi casa, porque en mí se cortó la maldición generacional. Realmente valoro de dónde me rescató el Señor. Realmente valoro el día que más afligido estaba en mi vida y Él se apareció a mi vida, tocó mi corazón, lo cautivó, lo transformó. Realmente lo valoro. No puedo ser indiferente. No puedo ignorar, no puedo valorar una salvación tan grande. No puedo vivir una vida fría, no puedo vivir una vida rutinaria, una vida religiosa, no puedo. El Espíritu Santo está seduciendo a su iglesia. Como un fuego abrasador, le decía Jeremías, se impregnó en mis huesos. Me resistí, quise resistirme, pero no pude, terminé haciendo tu voluntad. Y es lo que el Espíritu Santo está haciendo en estos tiempos. No podemos no valorar el momento de nuestra salvación. Pero cuando perdemos de vista la seriedad del pecado, empezamos a perder el entusiasmo por nuestro perdón. Todo está bien, hermano. Te digo que estoy hablando de mí. Es una responsabilidad venir a Cristo y pedirle su favor, porque a partir de ese momento
¿Estás comprometido a buscarlo, a alabarlo, a adorarlo, a darle tu corazón, a darle tu vida? Porque solamente tomado de su mano es que vas a poder resistir el desierto, la fragua, el crisol, cuando te meta en altas temperaturas para probarte, para ensancharte, para bendecirte. La palabra no dice que todo va a ser dulzura, como el melón y la sandía de la cual te hablé. No, va a haber momentos difíciles que son necesarios. ¿Cuál era la amonestación de Dios? Versículo 4. Ya lo dije, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estoy repitiendo, hermanos. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. La generación anterior, en la carta de los Efesios, fue elogiada por su amor y también se le instó a crecer en el amor. Acompáñame a Efesios capítulo 4, por favor. Versículo 2. Yo pues preso en el Señor, Pablo hablando a los Efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando. ¿En qué? En amor. Ya lo dijimos antes, si cumplimos este mandamiento es suficiente, es suficiente. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentimiento significa cambiar la forma de pensar. Los cristianos efesios debían reconquistar el estilo de vida que tenían antes de que se apartaran de su primer amor. Recuerda de dónde te ha traído Dios. El momento más difícil, recuérdalo, una enfermedad. Recuerda ese momento de angustia, ese momento cuando un familiar se accidentó y tú clamaste a Dios. Recuerda cuando estabas clamando en el pozo de la desesperación: Señor, ayúdame, ayúdame, porque si tú no vienes me muero. Y el Señor vino y te ayudó, te extendió su mano, extendió su misericordia hacia tu vida y te levantó. Recuerda de dónde has caído, vuélvete y haz las primeras obras. El Señor está diciendo que si no, vendrá pronto y quitará su luz, su aceite, su unción de tu vida. Imagínate una iglesia muerta, una iglesia sin la presencia de Dios, sin unción, sin palabra rema que fecunde los corazones, sin personas que estén creciendo y que no estén dando fruto. Si Dios no está en medio de nosotros, nada tiene sentido. ¿Cuál era la amonestación amorosa de Dios? Recuerda pues de dónde has caído. Recuerda aquel tiempo dichoso de tu primer amor.
No quería despegarme de mi novia, de mi esposa. Vamos, cuando viste de novio, todo era dulzura. Y si hoy hay novios, no lo estoy hablando por ustedes, Pero Jesucristo compara a la iglesia como su novia. Se entregó a sí mismo en ese amor ágape que se mide con el sacrificio para santificarla. ¿Cómo es que hemos perdido nuestro primer amor? Volvamos y hagamos nuestras primeras obras. El lento enfriamiento te ha impedido percatarte del descenso espiritual. Cuando nosotros empezamos a apartarnos, cuando nosotros dejamos de enfocar la vida en Cristo, el enemigo es sutil y empieza a descender la temperatura espiritual en nosotros. Dejamos de percibir el verdadero pan espiritual. La palabra ya no nos toca, la palabra ya no nos llena, la palabra ya no hace nada en mí. Sigo viniendo porque tengo conflicto en casa, porque las cosas no están bien, pero la palabra ya no está tocando mi vida, ya no está golpeando mi corazón, porque me he enfriado. Por eso es que Dios dice: vuélvete, has dejado tu primer amor, vuélvete. Y tú vas a discernir cuando estés sentado en la mesa del Señor, porque la palabra tocará tu vida, la palabra dará un fruto. Cuando estés allá en tu casa, allá en tu trabajo, cuando estés en la universidad, serás luz en medio de una generación perversa. Señoritas, conocerán la verdad y nadie podrá confundirlas. Nadie podrá traerles una torcida doctrina. Nadie podrá decirles: ¿sabes qué? Mira, ven, vamos para acá. No, porque conoces el amor genuino de Dios. Jóvenes que están estudiando serán luz, serán influencia, porque el amor de Dios está en sus vidas. Y a donde quiera que vayan, serán influencia. Recuerda tu salvación, el amor y la gracia, cuando Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Y nos dio perdón, nos dio la vida, la esperanza y nos dio el gozo. Hay gozo, hermano, cuando tú te rindes a Él. Si contemplamos esto, no podremos contentarnos con llevar una vida indiferente. Rechacemos cualquier pecado que nos aleje de la intimidad de Dios. Rechacemos los ídolos. El trabajo, cuando nos quedamos a trabajar horas extras, es necesario, sí es necesario. Pero es lo que yo estaba meditando: ¿de qué sirve que venga más trabajo si yo no puedo estar conmigo? Yo no sé si Dios me está llamando a estar más tiempo con Él, pero de nada sirve tener más trabajo, de nada sirve tener más dinero, de nada sirve si yo no puedo estar con Él. Porque entonces viene la tribulación, viene la angustia, porque entonces entra el temor. Pero el amor de Dios quita todo temor. El amor de Dios disipa todo temor. Entonces hagamos un balance, hermanos, un balance en nuestras vidas. Los ídolos, televisión, dinero, trabajo, vehículo, donde está tu tesoro está tu corazón. Si tienes un tiempo libre y al lugar de estudiar un poco, al lugar de orar un poco, ves tu programa predilecto, ahí está tu corazón. En lo que más te inclines, ahí está tu corazón. Pero Dios está pidiendo nuestro corazón. Y aquí surge una pregunta: hermano, hermana, ¿qué está buscando usted?
Si hay algún valiente que me quiera contestar, lo puede hacer. ¿Qué está buscando realmente? ¿Y cuántas veces no hemos puesto esos ídolos como prioridades? Tenemos que trabajar, tenemos que descansar, tenemos que planear, tenemos que soñar, tenemos que proveer para los de nuestra casa. La palabra dice que aquel que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos que trabajar, tenemos que proveer. Tremenda responsabilidad ha puesto el Señor en los que están al frente del hogar. Hay mujeres que están al frente del hogar, sacerdotes. Tenemos que quitar las cenizas viejas y llevar leña nueva cada mañana, porque el fuego del altar no se puede apagar. Es en el momento de intimidad, es en el altar de la oración que prevalece, es en el altar de muerte donde parte la diferencia, donde tocamos el corazón de papá, donde papá viene y toca nuestras necesidades, toca nuestras llagas, nos liberta, nos levanta, nos fortalece, donde empiece a brotar una paz que sobrepasa todo entendimiento, donde hay gozo en medio de la tribulación, porque sabemos que Dios nos está pasando por un desierto. Puede haber esa paz y esa tranquilidad, pero todo surge del amor a Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Versículo 7 de Apocalipsis, capítulo 2. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lalo, por favor. Jeremías capítulo 2, no sé si alguien tiene la versión Biblia lenguaje sencillo. ¿Alguien tiene Biblia lenguaje sencillo? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jeremías capítulo 2. Así dice Jehová: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Versículo 13: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron tras de sí cisternas rotas que no retienen el agua debido a la sequía. En el oriente es que se construían esas cisternas que no podían retener el agua porque estaban rotas. Habían cambiado la fuente inagotable de agua viva por cisternas rotas. Y cuando una vasija, hablando de ti y de mí, no puede contener la gloria, no puede contener la unción, no puede contener el aceite, es que hay una fisura, es que hay pecado, es que hay indiferencia, es que el primer amor se ha ido. Podemos estar en medio de un desierto a causa del pecado, o podemos estar en un desierto a causa de que Dios está probando nuestras vidas. Podemos perder un ser querido. Alabanza, puedes venir por favor. Podemos perder un trabajo. Podemos perder a un familiar querido, amado. Podemos perder a alguien en un accidente. Podemos perder tantas cosas. Pero lo que no debemos de perder es el amor de Cristo en nuestros corazones. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron tras de sí cisternas rotas. Liturgia.
manifestaciones externas, formas, estrategias para encerrar la gloria de Dios en cuatro paredes. Y esto así no funciona. ¿Será que Dios está golpeando nuestro corazón, despertándonos porque nos quiere introducir en el río de Dios a mayor profundidad? ¿Será que Dios quiere entregarte lo que tú has estado pidiendo por tanto tiempo? Y te está diciendo: ven a la fuente inagotable, ven. ¿Será que el cansancio, será que la fatiga, el estrés nos está separando de la intimidad con Dios? Además de la simple idolatría, cometieron el pecado de abandonar al verdadero Dios. Cuando nos sentamos en la mesa del enemigo, dejaremos de discernir el verdadero pan espiritual. Cuando empezamos a negociar con los del mundo, jóvenes universitarios, cuando tú empiezas a mezclarte con aquellos jóvenes que no son cristianos, que no tienen el mismo pensamiento, y no estoy diciendo que no vayas a ellos y les prediques a Cristo. No estoy diciendo que no te acerques a ellos y les digas lo que Él ha hecho en tu vida, que les digas que hay salvación para ellos. Lo que estoy diciendo es que te acerques a ellos y empieces a cantar las canciones que ellos cantan, empieces a actuar como ellos actúan. A eso me estoy refiriendo. Dejamos de discernir el verdadero pan espiritual y empezamos a ser indiferentes al pecado. ¿De qué fuente te estás alimentando? El arrepentimiento es el único camino seguro. El arrepentimiento es el único camino probado que nos puede llevar de vuelta a Dios. Pablo escribe a los Corintios: me gozo porque fueron contristados a través de mi escrito. Me gozo porque a través de la palabra de exhortación Dios ha producido en ustedes la tristeza que según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que trae el amor de Dios, que nos da dolor el pecado de ver las almas que se están perdiendo, y sufrimos con la agonía que Cristo sirve y nos lleva a despertar y a buscar en intimidad al Dios del cielo. No podemos ser indiferentes, porque la tristeza que según el mundo produce muerte, produce muerte. Así que Pablo se gozaba. Y yo le doy gracias a Dios que no estamos en una iglesia muerta. El capítulo 2 de Apocalipsis habla de que los efesios, uno de los elogios de Dios hacia ellos es que habían resistido a los nicolaitas. No sé si lo dije bien, pero estos eran hombres que predicaban lo que la gente quería escuchar. Y una iglesia muerta es precisamente lo que hace: predica lo que el hombre quiere escuchar. Todo está bien,
Pero qué precioso estar en una iglesia viva, donde somos confrontados por el Espíritu Santo, donde se nos dice la verdad sin detenerse, donde es confrontado el pecado, donde es confrontada la indiferencia. Pablo decía, lo vuelvo a repetir: me gozo de que hayan sido contristados, porque la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dios llamó a Jonás y le dijo: ve a Nínive y predícales arrepentimiento, porque esta ciudad se está perdiendo. Pero Jonás se dio la media vuelta y huyó hacia Tarsis. Dice la palabra que él fue tragado por un pez. Y ahí, en ese cautiverio, él reconoció que necesitaba la intervención divina del Salvador. Él reconoció que debía de arrepentirse. Y de ahí surge esta oración. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéeme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. 3:10. Después de que Jonás oró y fue vomitado por el pez, y fue y cumplió el propósito, porque era a través de él que el pueblo recibiría la palabra. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había. Y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Hay algo de lo que tú necesites arrepentirte? ¿Hay algo de lo que tú necesites pedir misericordia? Espérame. Arrepentimiento, camino probado, camino seguro para volvernos a Dios. Deuteronomio 30. Cierra tus ojos. Sucederá que cuando hubieren venido sobre de ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy. La palabra, obediencia a la palabra, volvernos a nuestro primer amor. Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. ¿Quiénes son tus cautivos? Un esposo, un hijo, un familiar que se perdió en las drogas, en el alcoholismo.
y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que haya debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Circuncidará el corazón de tus hijos. Tus hijos vendrán a Cristo, tu familia vendrá a Cristo, porque circuncidará los corazones a causa de la obediencia a la palabra que Dios está soltando. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas esas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová que te susurra. Volveremos a escuchar la voz de Dios. Él volverá a susurrar a tu interior: ven, ven, estoy contigo. Dios abrirá nuestros oídos, porque un pueblo se ha humillado, se ha convertido de sus malos caminos. Él tiene abiertos los ojos y atentos los oídos a la oración en este lugar, porque Él ha escogido y ha puesto su nombre en esta casa para siempre. La ha santificado. Ha santificado esta casa para siempre, porque hay un pueblo que abre su oído, abre su corazón, recibe la palabra. Volveremos a escuchar, volveremos a escuchar tu voz. Y tú volverás a oír la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Ese negocio que estás tratando de realizar es a través de la rendición de tu corazón, de la obediencia a la palabra, que lo podrás lograr. No es con esfuerzos humanos, es por el amor y la misericordia de Dios. Tus planes, tus proyectos, lucha por ellos en el Espíritu. Y te hará Jehová abundar en todo el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hagamos pues frutos dignos de arrepentimiento. Cambiemos nuestra forma de pensar.
contristados para volvernos a Él. Que seamos consolidados. Consolidar es unir las partes de algo que se quebró para que vuelva a estar firme. Había un judío demasiadamente pobre. Y una vez se acercó al templo sin cordero, sin paloma, sin harina para sacrificar. Los más opulentos llevaban corderos, los más pobres llevaban tortas de harina sin levadura. Pero este no tenía ni una torta de harina, no tenía ni una oveja, no tenía ni una paloma para ofrendar, para sacrificar. Así que se quedó afuera avergonzado. Pero oyó un canto lleno de unción que fluía del interior de la iglesia, del templo. Y el canto decía al corazón contrito y humillado: no lo desprecias tú, oh Dios. Entonces el judío entró por escuchar ese canto. Bendito seas, dijo el rabí, porque son pocos los que vienen a ofrecer esa ofrenda. Yo no sé si tú tienes algo de qué arrepentirte. Yo no sé si todo está bien en tu casa. Yo no sé si tienes planes, si tienes sueños que quieres que se cumplan, pero estás persiguiéndolo de la manera errada. ¿Por qué no vienes al altar a ofrecer esa ofrenda de este judío que no tenía nada para ofrendar, pero lo mejor era su corazón? Yo no te quiero convencer. El que conoce tus obras, el Espíritu Santo, es el que te va a convencer. Oh Señor, en esta hora rindo mi vida, Padre. No quiero ser el mismo. Hoy he entendido que conoces todo de mí. Conoces mis obras. Conoces las intenciones de mi corazón. No quiero obtener nada, decía, no sé si David o Abraham, sin que me cueste. Hoy quiero tocar tu corazón. Hoy he entendido que mi servicio, si no te tengo, no es suficiente. Te pido perdón por el pecado de tu iglesia. Te pido perdón por la indiferencia. Te pido perdón porque he abrazado a los ídolos más que a ti. Te pido perdón, Señor. No hay nada que pueda permanecer oculto delante de tu presencia. Hoy renuevo un pacto contigo de buscar tu presencia, de convertirme de mis malos caminos, de ser un hombre de influencia.
mis hechos sean congruentes con lo que hablo. Fortalece a tu pueblo, Señor. No queremos rasgar nuestros vestidos, sino rasgamos nuestros corazones. Rasgamos nuestros corazones. Queremos ir más allá. Queremos ir más allá. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Fortalece a tu pueblo. Aquel que esté en dificultad, ayúdale, Dios. Aquel que está en dificultad.